Hola amigos y hermanos, me da gusto que se hayan conectado, esperando que se encuentren bien con toda su familia. Cuídense mucho porque esto no ha terminado, pero sabemos que hay un repunte, ¿verdad? Y queremos nosotros pues seguirlos viendo con vida y esperando que Dios los siga guardando y protegiendo. Pero tenemos que guardar el protocolo de higiene, como lo hemos llevado también en la iglesia y en donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu familia. Y vamos a empezar con este estudio del Sermón del Monte. Nos toca la lección 24, que es un tema de Jesús y la oración, primera parte. Y los textos que les voy a dar lectura a todos los versículos, ¿verdad? De este libro, de Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15, pero nada más vamos a estudiar los dos primeros. Entonces, le voy a dar lectura a este pasaje. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, dice, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, no nos perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, como introducción, ¿verdad? Habíamos visto que la nación, ¿verdad? De Israel y los judíos realmente tenían sus prioridades y sobre todo acerca de la oración. Ellos realmente eran una nación que oraban, tenían esa disposición de orar 3 veces al día. Y usaban una práctica que era una práctica de buenas obras. Y el que practica la oración dentro de su casa también, sabemos que ellos tenían, que les rodeaba, o sabían que les rodeaba un muro protector que es más fuerte que el hierro. Pero en los hábitos de oración de los judíos se habían introducido algunos defectos que Jesús mismo tenía que corregirles. La ley judía mandaba recitar ciertas oraciones 3 veces al día a todos los judíos. Una vez era en la mañana, una vez al mediodía y otra vez por la tarde. Y se sentía que el repetir el mandamiento ya estaban ellos haciendo lo correcto. Esos judíos devotos hacían estas oraciones con devoción amorosa, pero había muchos para quienes estas series de oraciones habían llegado a ser muy aburridas. Hasta había a su disposición un resumen de que se podía usar si no se tenía el tiempo o no memorizaban, ¿verdad? Estas oraciones para repetirlas en la oración, lo podían hacer a través de este escrito resumido. Estas repeticiones se convirtieron en un encantamiento como el abracadabra o frases que significaban iré creando conforme hablé o yo creo como hablo, como hoy en día, ¿verdad? Es la declaración positiva, ¿no? Yo declaro y decreto y hago y recibo, pero no era así. Lo que Jesús le estaba amonestando es que lo hicieran no con muchas cosas repetitivas o lo que ellos creían que iban a recibir. Por otra parte,
Debemos decir que los creyentes muchas veces hacemos exactamente lo mismo con la oración que Jesús nos enseñó. En Mateo capítulo 6, versículo 5 dice que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Dice que de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús en este verso se refiere a los escribas y fariseos y les dice a sus discípulos: cuando ores no seas como ellos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Pero ¿de dónde viene esta palabra de hipócritas? De la palabra griega, que denota en primer lugar a uno que responde, luego a un actor en escena. Era costumbre entre los actores griegos y romanos hablar con grandes máscaras, con dispositivos para aumentar la potencia de la voz, y de ahí que este término vino a usarse para denotar a un engañador, a un hipócrita o a una persona que solamente fingía. Una persona que es hipócrita es aquel que actúa con hipocresía, es decir, que finge sus sentimientos, sus cualidades, y que en realidad contradicen lo que verdaderamente siente o piensa. Son personas incongruentes que dicen hacer una cosa y realmente son otra. Los hipócritas eran culpables de dos grandes faltas cuando oraban, porque oraban para exhibirse de ser vistos por la gente y hacer vanas repeticiones en la oración. Entonces los escribas y fariseos no debían tener orgullo ni vanagloria en la oración, ni desear ser alabados por los hombres. Vamos a mirar, en primer lugar, ¿cuál era la práctica de los hipócritas? En todos sus actos religiosos, ellos eran alabados por sus prójimos. Cuando parecían mirar hacia arriba en sus oraciones, buscaban ovaciones o el aplauso por el público. A los lugares que escogían eran muy devotos, eran lugares prominentes donde podían observarlos y decir: miren qué piadosos son estos hombres. Ellos querían que la gente los ovacionara, los alardeara, y oraban en lugares muy concurridos y siempre ocupaban los primeros lugares, dando a entender su orgullo y su vanagloria, pues lo hacían para ser vistos de los hombres, no para ser aceptados. Y eso lo podemos ver en la parábola del fariseo y del publicano. Vayamos a Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14, y dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál era la condición real del fariseo? Aquí nos dice claro. El fariseo se comparaba a sí mismo con otras personas. Se consideraba bueno, justo ante Dios y mejor que las otras personas debido a sus buenas obras. No aceptaba que era pecador y por lo tanto no necesitaba ni la misericordia de Dios. Decía: te doy gracias, que no soy como los otros hombres. Por ello, Jesús se dirigió en esta parábola al fariseo, que decía que algunos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador, que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Considera su servicio como un acto de mérito y que dará a la gente un alto concepto de su piedad. Espera asegurarse del favor de Dios y del hombre.
Su culto es impulsado por el interés propio y está lleno de alabanza propia. Lo denota en su apariencia, en su forma de andar y en su forma de orar, apartándose de los demás como para decir: no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Se pone en pie y ora consigo, con una completa satisfacción propia. Piensa que Dios y los hombres lo consideran con la misma admiración. Dice el fariseo: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. El fariseo juzga su carácter, comparándolo no con el santo carácter de Dios, sino con el de los otros hombres. Su mente se vuelve de Dios a la humanidad. Este es el secreto de su satisfacción propia. Y sigue añadiendo sus buenas obras. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Y la religión del fariseo no consigue su fruto interno de un corazón que agrade a Dios, porque no está buscando la semejanza del carácter divino, de un corazón lleno de amor y misericordia. El fariseo está satisfecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa. Su justicia es la suya propia, el fruto de sus propias obras y juzgada por una norma humana. Cualquier religioso que confíe en que es justo despreciará a los demás. Así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, su justicia es valorada por la de ellos, y cuanto peores sean los hombres, tanto más justo aparecerá él. Su justicia propia lo induce a acusar a los hombres, condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios. Así está manifestando el espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Con este espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios. Vuelve a su casa desprovisto de la bendición divina. Vive engañado. El fariseo era judío, era miembro de la iglesia, del pueblo escogido de Dios. No se trataba de un pagano o un gentil. Sin embargo, estaba desprovisto de la bendición divina, a pesar de sus buenas obras, pues estas obras que hacían eran egoístas, eran motivadas no por un principio de origen celestial, sino por un interés propio. El fariseo no aceptaba que tenía un corazón contaminado por el pecado. ¿Cuál era entonces la recompensa que obtenían los fariseos de esta acción orgullosa? El aplauso de los hombres, que era muy poca cosa. ¿De qué sirve obtener de los hombres buenas obras, si el maestro no nos dice un día, o no nos dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Sería en vano esa recompensa recibida por los hombres. La oración entonces debe de ser una audiencia privada ante el trono de Dios, una oración íntima. Lo que pasa entre Dios y nosotros en los momentos solemnes de la oración no puede servir de una exhibición pública. ¿Cuál es la voluntad de Cristo entonces en oposición a la oración del fariseo? En Mateo capítulo 6, versículo 6 nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero tú cuando ores, dice Jesús. Sabemos que el deber y la práctica de todos los discípulos de Cristo es orar con sinceridad. Pero las instrucciones que se dan a este respecto, en vez de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, es entrar a tu aposento o en cualquier lugar retirado y solitario. El patriarca Isaac salía al campo a meditar y a orar con Dios. Cristo subía al monte a orar y Pedro en la azotea. No hay lugar que pueda faltar para la adoración, si responde al propósito verdadero de hacer la voluntad de Dios. Pero si las circunstancias hacen que nos sea imposible evitar ser vistos, no por eso hemos de dejar la oración. Ora a tu Padre que está en lo secreto, ora a Dios y que esto sea bastante para ti.
Ora a Él, que presto está a escucharte y a responderte, favorablemente inclinado a compadecerte, a ayudarte, a socorrerte. Allí está Él en todo lugar, en lo secreto, donde nadie más te ve, donde nadie más está, especialmente cercano a ti, cuando tú estás lejano de los demás al estar con Él. Nunca estarás solo. Dios tiene más deseo de escucharte que tú de hablarle. El estímulo que aquí se nos da es que Dios ve en lo secreto, hasta el fondo de tu corazón y sin perder detalle de tu situación. Vemos el salmista, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. En el Salmo 139, bello salmo hermoso que dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aquí vemos la omnisciencia de Dios, omnisciencia que Él está presente en todo lado, en todos lados. El rey David, hermanos, expresa en forma personal la maravilla de Dios, que lo conocía a Él, hasta el menor detalle de su existencia. Porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, no hay nada que Él no sepa. Aunque el universo es grande sobremanera, Él conoce la historia de cada partícula que existe. Dios nos conoce y sabe todo acerca de cada uno de nosotros. Nos ha escudriñado, nos ha conocido, nuestras palabras y hechos, nuestros pensamientos, nuestros motivos. Él nos conoce de arriba a abajo, sabe cuando nos sentamos para descansar, pero también sabe cuando nos levantamos para involucrarnos en alguna de las actividades cotidianas de la vida. Puede ver lo que estamos pensando y es más, aún anticipa nuestros pensamientos. En el Salmo 139, 3, 4 dice: no se ve cuando caminamos, y cuando nos acostamos, en otras palabras, nos mantiene bajo vigilancia continua. Ningún camino nuestro queda escondido de Él. Sabe nuestro sentar y nuestro levantarnos. Sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. El futuro, tanto como el pasado y el presente, están completamente abiertos ante Él. Les voy a leer el Salmo 139, versículos 7 y 8. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Aquí en este mismo Salmo no solamente habla de la omnisciencia, que Dios lo conoce todo, sino la omnipresencia de Dios. Dios también es omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Hay algún lugar donde el hombre se puede esconder de la presencia del Señor? Por supuesto que no. El cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Y aunque el hombre hiciere su cama en el sepulcro, hermanos, ahí también está Dios. También en este salmo vemos la omnipotencia de Dios. Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. David, hermanos, considera la omnipotencia de Dios en el desarrollo asombroso del bebé en el vientre de su madre. Sí, Dios formó nuestras entrañas, formó nuestros órganos internos, cada uno de ellos es una maravilla de ingeniería divina. Piensa en el cerebro, por ejemplo, su capacidad para grabar datos, sonidos, olores, vistas, toques, dolor, su habilidad de recordar, de poder hacer cálculos, con su voluntad de tomar decisiones y solucionar problemas. Dios nos ha entretejido en el vientre de nuestra madre. Esto es algo maravilloso, de tejer los músculos, los tendones, los ligamentos, los nervios, las venas y las arterias y los huesos del cuerpo humano. David por eso irrumpe en una alabanza al Señor, considerando al hombre la corona de la creación de Dios.
Por eso expresa, formidables, maravillosas son tus proezas del cuerpo humano. Sabemos que aún un biólogo, ¿verdad?, puede con todo esto asombrarse de que hay un creador infinito. Y por último, la oración de David. En el Salmo 139, 23 y 24 nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él hace una oración, David, una oración muy íntima con su Padre Celestial. Este rey David, ¿verdad?, no declara que es un inocente y que no ha pecado. Al contrario, él confiesa que ha estado en la presencia del Señor y está convencido de su propia condición pecaminosa, como tú y como yo. Reconoce que no ve todas sus perversidades y desea que Dios le señale para que él pueda confesarlas y apartarse de ellas. Cada día, hermanos, tú y yo tenemos que llegar a esa intimidad en oración con Dios en un secreto, porque Él conoce todos nuestros pensamientos y cada día tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, de cosas que Dios no tolera, porque Dios no tolera el pecado. Y finalmente, hermanos, el salmista le pide a Dios que le guíe en el camino eterno, que es la obra de la salvación, y que la perfeccionará con una recompensa y una glorificación final de los creyentes. No somos perfectos al 100%, somos hombres que estamos en construcción hacia esa santidad, hacia ese caminar que Cristo quiere. Pero llegará un día cuando no estemos aquí. Pero por lo tanto tenemos este proceso de santificación, en el cual nos tenemos que ir despojando a través de las pruebas del tiempo, de lo que nos sucede, de las circunstancias, y poder agradarle a Dios. Por eso no hay hombre que pueda decir que no ha pecado. Seguimos pecando, aunque no querramos, pero Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios te recompensará en público. Los fariseos tienen su recompensa por ser exhibicionistas aquí en la tierra, al orar en público y con aplausos, pero el discípulo verdadero tendrá la aprobación de Dios. Ya nosotros sabemos lo que nos ha dicho nuestro Señor, que lo hagamos todo en secreto. Vamos a hacer una oración para que podamos ponernos a cuenta con Dios y pedirle de su ayuda. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por escuchar tu palabra. Tú nos llamas, Señor, que podamos sí orar, pero no como los hipócritas, como lo hacían los fariseos, sino como de una manera, algo que nos motiva, ¿verdad?, entrar en el secreto contigo, que tú todo lo ves. No necesitamos estar dando a conocer que oramos mucho, que sí te amamos. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón, y si hay algo, como decía este salmista, que hay pecado que a veces no sabemos, pero tú puedes dárnoslos a conocer y pedirte perdón y poder seguir, Señor, de esa manera que tú quieres, que ese corazón sea un corazón limpio, que esa motivación sea para la adoración tuya, Señor. Tú que todo lo ves, que todo lo puedes. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase.